El Ministerio Embajadores de Jesucristo presenta Testimonios que transforman. Una propuesta diferente. Entrevistas. Testimonios. Y palabras de Dios para tu vida. Buenas noches, bendiciones a todos los que nos sintonizan a través de Instagram y Facebook y quien nos busca a través también de YouTube. Hoy estamos en una nueva entrega de Testimonios que Transforman y como cada noche queremos empezar orando. Padre, te damos gracias por este día, por esta noche que tú nos regalas. Te oramos por cada persona que nos escucha, por cada persona que nos ve, mi Dios, para que seas tú obrando en cada hogar, en cada corazón, que seas tú, Señor, poniendo tus pensamientos, poniendo tus sentimientos y que todo lo que hagamos en esta noche sea de bendición para aquellos quienes nos sintonizan. En el nombre de Jesús, amén. Y la palabra de esta noche tiene que ver con darle gracias a Dios por todo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y bueno, ahí escucharon la palabra de esta noche, dar gracias a Dios por todo. Antes de irnos a una pausa publicitaria, tenemos a Edgar Lira, quien nos habla desde Las Vegas, Estados Unidos, con un fuerte testimonio. Veamos qué nos dice. Hace tiempo tuve una situación muy difícil, una persona que era, yo pensaba que era mi amigo, me robó la identidad, básicamente hizo un robo de identidad así como lo ves en las películas. No desmayes, corazón. Tomó mis datos personales, tenía acceso a mis documentos, tenía acceso a una copia de mi licencia y básicamente, firmó documentos falsificando mi firma y para hacer la historia más corta, él junto con otros amigos suyos hicieron un fraude millonario. Yo estaba comenzando Central, la iglesia, tenía unos pocos años de haber comenzado. Obviamente que yo no había dado cuenta de lo que estaba haciendo en mi nombre y en eso viene a buscarme el Homeland Security, que es una de las ramas de la justicia federal acá en los Estados Unidos, así como el FBI. Obviamente ellos se dedican a investigar este tipo de fraudes federales. Vinieron a buscarme porque parecía que yo había hecho el fraude, porque mi nombre estaba en todos lados. Yo me sentí en ese momento, cuando vinieron a buscarme, que el que nada debe, nada teme. Yo pensé en ese momento. Pero cuando llegué a la corte y me presento, me dicen, señor Lira, tiene que probar que no fue usted, si no le vamos a dar 30 años de cárcel, o tiene que pagar $1 millón, ¿no? Y yo dije, ¿y ahora cómo le hago, no? Y ahí empezó un juego mental, porque yo decía, ¿cómo puedo probar que yo no fui? ¿Cómo puedo probar que yo no tuve nada que ver con ello? Y obviamente empecé a buscar pruebas, recibos, boletos de avión, y en mi mente comencé a atormentarme porque comencé a pensar, yo puedo probar que yo no estaba aquí cuando cometieron el fraude, porque así era. Hicieron el fraude en el tiempo en el que yo estaba haciendo conciertos. Lo que no puedo probar es que no era mi amigo. Esta persona era mi amigo y yo pensaba que era mi amigo. ¿Qué tal si me relacionaban de alguna manera y yo no podía probarlo? Iba a terminar en la cárcel. ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con Central, con la iglesia que estaba comenzando, con los proyectos a futuro, ¿no? Y pasé un tiempo muy difícil. Levántate otra vez.
Había escuchado de amigos que les habían pasado por ataques de ansiedad y yo no entendía cómo a alguien le pudieran dar ataques de ansiedad hasta que me empezaron a dar en ese tiempo, ¿no? Los siguientes 6 meses experimenté el de repente sentirme mal, palpitaciones, sentir que me iba a morir y terminar en el hospital y que me dijeran, ¿sabes qué? No tienes nada, es algo mental. Que aún es el final. 6 meses me la pasé buscando pruebas, viajando a la corte de Phoenix porque el fraude lo cometieron allá. Y después de esos 6 meses me llegó una carta diciendo que no habían encontrado nada en mi contra, lo cual obviamente me quitó un gran peso de encima. Y fue una situación difícil, una presión que yo no había experimentado, el sentir de perderlo todo sin deberla ni temerla. Perdona la presión. Has hablado el dolor. Una de las cosas que me ayudó a seguir adelante y salir de ello fue el recordar lo que dice la palabra de Dios. Este ejercicio, que es el recordar lo que dice la palabra de Dios, porque es un ejercicio. Lo veo que le hicieron muchos personajes en la Biblia, como David, como Moisés, gente que estaba pasando por una situación difícil y dicen, bueno, yo estoy atravesando este momento difícil, este valle de sombra de muerte, pero yo sé lo que puedes hacer, yo sé que tú eres fiel, yo sé que eres un Dios bueno, yo me acuerdo de lo que hiciste en el pasado y sé que lo puedes volver a hacer otra vez. No desmayes, corazón, que aún es el final. Una de las cosas que he entendido es que cualquier persona que se pueda aferrar a las promesas de Dios y que pueda creerle a Dios puede salir adelante y hablarse a sí mismo diciendo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que Dios me ha prometido, voy a poner mi confianza en ello. Ir hasta el final es lo que te hará llegar. Y de repente, en medio de este proceso, escribo esta canción que se llama No desmayes corazón, que no la escribí para alguien más, me la escribí a mí mismo para recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de no tener miedo, acerca de no tener temor, de no dejarse vencer, de seguir adelante a pesar de las traiciones, a pesar del dolor, a pesar de pasar noches llorando por la incertidumbre, de creer y de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Dios. No desmayes, corazón. Creo que esta práctica de recordarte quién es Dios es algo que todos tenemos que hacer. Dios es un Dios bueno que tiene planes de bien y no de mal para con los suyos. Y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón. Y en la vida va a haber momentos difíciles, es algo que no podemos evitar. Tienes que recordarte a ti mismo lo que Dios dice en su palabra para poder salir adelante. No, aún no es el final. No desmayes, corazón, aunque sea dura la ocasión, aunque este viaje hoy te sepa soledad, sigue adelante sin parar, pues te queda mucho por andar. Levántate otra vez. Deja el lamento para después. Seca tus ojos, cobra aliento una vez más, pues aún no has terminado, recién vas a empezar. No desmayes, corazón. El final, cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado.
es el final. Perdona la traición, a su lado el dolor, que la amargura no llegue hoy a ti y el fracaso no te diga nunca podrás seguir. No desmayes, corazón, que aún no es el final. Cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final. No renunciar, oh no, volverse a levantar, seguir hasta el final, es lo que te hará llegar. No desmayes, corazón, que aún no es el final. Cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final. Oh no, aún no es el final. No, aún no es el final. Precioso regalo, eres tu mamá. El Ministerio Embajadores de Jesucristo presenta su gran concierto Mujer Valiente el sábado 27 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Genaro, Verón, porque madre solo hay una. Nos acompañan en el opening el Ministerio de Danza Adonirán, el charro cristiano Santo Osorio, desde Santiago el baladista Osiris Jiménez y los merengues a cargo de Edward D.C. Y el cierre por parte de la banda musical del Liceo Matías Ramón Mella. Un concierto para ti, mamá, porque eres una mujer valiente. Sábado 27 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Genaro, Verón. Completamente gratis. Ven con tu familia y disfruta del concierto y de todas las sorpresas que tenemos para ti. Auspiciado por el Ministerio Embajadores de Jesucristo. Embajadores de Jesucristo. Precioso regalo, eres tu mamá. El Ministerio Embajadores de Jesucristo, el Evangelio que transforma, te invita a sus servicios los días martes de discipulado a las 7:30 de la noche, jueves de recarga a las 7:30 de la noche, los domingos a las 9:30 de la mañana, servicio de adoración, y a las 7:30 de la noche, Super Sunday. La Iglesia Embajadores de Jesucristo está ubicada en la calle Primera de Villa Progreso, frente a la bomba de Tropigas, Verón. Mayor información, comunícate a los teléfonos 829-977-6245, 849-623-4265. Embajadores de Jesucristo, con el pastor
Cecilio Valerio, una iglesia para gente rota, para gente rota. Hoy las tardes de Wilser y Julie estamos aquí en casa de la familia Osorio para darles una sorpresa y ayudarlos a obtener una vivienda digna porque ellos se lo merecen. ¿Cuánto tiempo tienen aquí viviendo? Tenemos como 3 meses, ¿verdad? Como 3 meses tenemos ya. Pasa que nosotros salimos de donde estábamos porque estábamos pagando una casa y lo que conseguíamos no nos daba para pagarla, pero también pagando un solar. Entonces, como se incrementan las deudas, más que yo tengo niñas que no están aquí, tuvimos que venir a meternos aquí, tapar los huecos con zinc. No tenemos ventana, pero ni piso, pero nos metimos ahí. Estamos ahí, poco a poco estamos quedando los rellenos ahora. Es lo que estoy haciendo ahora, que es mi día libre, que yo estoy trabajando con los chinos y lo más tengo los jueves libres. Y ya ahorita voy a montar el inodoro hoy que nos regaló la iglesia Embajadores de Jesucristo, aportó eso con nosotros. Pero poco a poco yo sé que Dios va a poner lo que falta y estamos aquí, estamos tratando de ver si podemos echar el piso. ¿Cómo? Llevar a la obra. ¿Qué le hace falta a su vivienda? A mi vivienda le hace falta la luz, no tenemos luz, no tenemos el piso, nos faltan ventanas, las ventanas nos hemos empañetado. Y del agua, nada más tenemos una conexión del agua para coger agua en un tanque porque no tenemos ni tinaco ni nada. Es un tanque que tenemos de uso, que con ese nos suministramos ahí hasta que Dios haga la obra. Las tardes de Wilser y Julie se despide de la casa de la familia Osorio. Ya se están activando todos los colaboradores para que este sueño se haga realidad. Porque seguimos construyendo sueños, el evangelio que transforma. Escucha este y todos los sábados, las tardes de Wilser y Julie, el magazine cristiano, música, biografías, concursos, alimentos para el alma, entrevistas y más. Las tardes de Wilser y Julie, el magazine cristiano. Todos los sábados. Desde las 4 de la tarde. Las tardes de Wilser y Julie. De Wilser y Julie. Por Melaza Radio. Melaza Radio. Las tardes de Wilser y Julie, el magazine cristiano, una producción del Ministerio Embajadores de Jesucristo y Sin Reserva Producciones. ¿Tienes hambre y no puedes dormir? Ven al Rincón Venezolano en Pueblo Bávaro y disfruta de nuestro menú. Tradición y sabor en tu mesa, calidad y servicio. Platos típicos. Buen ambiente y música, calidad y servicio en Pueblo Bávaro, el Rincón Venezolano. Yo estoy aquí de tarde, limpio. De tarde se están dando unos cursos técnicos para los niños, el cual yo los recibo. Y me siento feliz de la vida aquí, con el equipo, con la gente. Manolito nos dijo si yo votaba aquí, de dónde yo era. Manolito no preguntó nada. Manolito me dijo, hay que ayudarla. Y aquí tengo 4 años. Aquí estoy, yo nací así, señora, hablando así, caminando así, pero no me he limitado para que vean que los discapacitados podemos, porque Dios nos da la fuerza.
El Centro de Formación de la Provincia de Altagracia CEFOPA anuncia a la población su oferta académica para los siguientes cursos: electricidad residencial, técnicas y estrategias de ventas, bartender y camarero de restaurante bilingüe, contabilidad, informática y mandos medios. Aprovecha esta magnífica oportunidad que te ofrece el Centro de Formación de la Provincia de Altagracia CEFOPA de realizar uno de estos cursos gratis. Requisitos: tener el 8º grado aprobado y copia de la cédula de identidad. Tenemos horarios flexibles en la mañana, la tarde y los fines de semana. Para más información, llamar al teléfono 809-554-8575 o dirigirte a nuestras instalaciones ubicadas en el kilómetro 1 de la carretera Higüey-La Otra Banda en el residencial Don José. Prepárate, supérate y conseguirás un empleo seguro con la ayuda de CEFOPA, la Federación CAS Higüey y el Infotep. Usted está viendo Aquí TV. Solo aquí. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Testimonios que Transforman. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram y Facebook, además de conseguir todas nuestras entrevistas a través de YouTube. En esta semana queremos compartir con ustedes una cuestionante. ¿Qué significa dar gracias a Dios por todo? Bien, estamos aquí para Testimonios que Transforman con la pregunta: ¿qué es para ti dar gracias a Dios por todo? Ser agradecido con Dios por lo bueno y por lo malo. Muy buena respuesta, seguimos. Bien, estamos aquí para Testimonios que Transforman con la pregunta: ¿qué es para ti dar gracias a Dios por todo? Eso significa que tenemos que ser agradecidos porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todo lo que nos sucede en la vida es porque tiene un propósito y nos ayuda. Muy buena respuesta, lo dejamos. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Bienvenidos nuevamente a su programa Testimonios que Transforman. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram y Facebook, además de seguir nuestras entrevistas por YouTube. Hoy nos acompaña un hermano de nuestra iglesia, Embajadores de Jesucristo, Edward Pérez. Buenas noches, Edward, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Qué bueno tenerte esta noche aquí. Tienes un testimonio poderoso para contarle a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Pero antes cuéntenos un poquito de usted. ¿De dónde viene usted? Bueno, la historia es un poco larga porque yo vengo de nacimiento sureño, vengo del sur. Tierras lejanas. De la ciudad de Asua de Compostela. Sí, de un campo, soy campesino. ¿Qué le trajo hasta aquí? Bueno, sabe, los trabajos, sabe que mi trabajo, los trabajos que yo aprendí, se hacen más para acá, para estos lados, porque es de territorio turístico y eso. Tierra donde fluye la leche y la miel, como decimos nosotros. Amén, amén. Pero hay un testimonio que usted vino a contarnos en esta noche. Vamos a ver de qué se trata. Sí, se trata que allá en mi campo, a una hermana de la iglesia de nosotros, se le grabó un muchacho grave y cuando fueron a hacerle los análisis, era un tumor cancerígeno que tenía en la cabeza. Wow. Entonces, íbamos a la iglesia a hacer oraciones a su casa, porque ya el médico lo había entregado, porque la ciencia ya se le salía de la mano lo que tenía el muchacho. ¿Qué edad tenía este joven? Él tenía como algunos 20 años. Bien. Sí, entonces íbamos a hacer oraciones y yo veía que en las oraciones él se le calmaba el dolor, porque usaba inyecciones para poder contener el dolor, para que se le pueda calmar. Entonces, mientras hacíamos oraciones, yo entendí que debía hacer algo y yo me puse a hacer ayuno y a hacer silicio. Me fui de la casa para la iglesia por un tiempo. Es decir, la situación lo tocó hasta el punto de tomarse para sí esta batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque yo veía que la lucha que él tenía y los dolores eran muy fuertes, y yo entendía que debía hacer algo al respecto. Entonces decidí quedarme en la iglesia. Abandoné la casa por un tiempo y me quedaba allá retirado en la iglesia, iba a mi quehacer en el día y retornaba a la iglesia de nuevo. Y me quedaba durmiendo de silicio en la iglesia. Entonces, en las oraciones de la madrugada, yo recuerdo que en una de esas oraciones yo me quedé dormido orando. Y de repente tengo una revelación, un sueño,
donde yo estoy de rodillas clamándole a Dios por él. Señor, pero mira, ¿por qué? ¿Por qué no lo ha sanado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hace falta? Como se preguntan quizás muchas personas ahora mismo de alguien o de algún familiar, ¿no? Sí. Entonces, mi espíritu salió de mi cuerpo y salió rápido como un relámpago hacia arriba. Yo salí volando hacia arriba y llegué a otro sitio donde era como la tierra. Lo único que este sitio donde yo llegué era un sitio tenebroso y era casi oscuro siempre. Entonces habían seres allí que hablaban en unas lenguas que yo no entendía. Eran especie de monstruos. Había mucho peludo, mucho con las orejas grandes. Entonces, en mi espíritu yo sentía que debía esconderme, porque si se dan cuenta que yo estaba ahí, me destruían. Entonces, cuando yo miré hacia el otro cielo, yo vi un personaje que iba descendiendo del otro cielo, como uno cuando mira de aquí arriba, de aquí de la tierra para el cielo. Pero ese personaje tenía el aspecto, su aspecto era todo luz. Su vestidura era de luz, su rostro era luz, su cabello era luz y sus ojos también. Entonces, cuando él venía descendiendo hacia mí, cuando sus rayos de luz iban tocando cerca de donde yo estaba, yo me iba sintiendo fortalecido, respaldado, de resplandor que emanaba de él. Entonces, él me habló, pero cuando me habló como cuando un trueno, como truena en el espacio. Y me dijo, Edward, yo te he puesto sobre el trono de Satanás. Y me tiró una vara, tiró la vara de Moisés, como el báculo que portaba Moisés. Era una vara similar a esa. Entonces, cuando yo la toqué, la vara se convirtió del mismo color de luz que portaba él. E inmediatamente acudieron a mí, a mis pies. Eran millares de millares, arrodillados a mis pies, de esos monstruos. Entonces, la idioma que ellos hablaban, entonces yo la podía entender como hablamos tú y yo. O sea, era algo bastante profundo porque estamos hablando de una revelación. Sí, claro. Entonces, yo tenía la vara levantada y esa luz prendida entre esa tiniebla. Entonces, ellos me clamaban que no, que por favor no, arrodillado, me levantaban la mano, no, por favor no. Y entonces, yo con la vara, yo lo hice llevarme a una sinagoga que ellos tenían allá arriba. En esas sinagogas habían bancos como en una iglesia. Y habían jerarquías, tenían rangos como los militares. Y un rango le estaba reclamando a otro que qué había pasado, que no había destruido la iglesia, que no había destruido a los pastores. Santo Dios. Su trabajo era destruir a los pastores, hacer caer a los pastores en pecado, ponerle trampa a los pastores para que caigan en pecado. Y a otro le llamaba a otro a capítulo que por qué no había destruido los matrimonios. El trabajo de ese, la misión de ese era destruir los matrimonios. Entonces le preguntaba el otro que qué iban a lograr con eso. Entonces le decía, a través de destruir los matrimonios, los hijos van a quedar dispersos y nosotros los vamos a tomar de ellos y vamos a sacar de allí los altos narcotraficantes y las altas prostitutas del mañana. Ya vamos a robar su futuro porque en vez de ser los grandes profetas de mañana, serán las altas prostitutas y los altos
delincuentes del mañana. Sin ninguna esperanza. Sin esperanza de nada. Y va a ser más fácil para nosotros traérnoslo para el lugar donde lo queramos llevar. Entonces, en medio de eso yo desperté, pero no dejé la trayectoria y seguí intercediendo por el muchacho. Claro, porque fíjese que usted estaba intercediendo por un joven, atravesando por un proceso de salud muy fuerte, y en el momento en el que usted decide tomar estas acciones, como quien dice, como si eso fuera a usted mismo que le estuviera pasando, entonces se le muestran otras cosas. Sí, lo que pasa es que cuando tú te ocupas de lo de otro, Dios comienza a ocuparse de lo tuyo. O sea, cuando tú velas por lo del otro, Dios comienza a velar por los tuyos. Es como dice, el amor no es jactancioso, no busca lo propio suyo, sino el bien del otro. O sea que cuando nosotros aprendemos el código del amor y nos ponemos a buscar el bien del otro, a interceder por el otro, aunque no podemos económicamente ayudarlo, pero aunque sea en la intercesión y en la oración, Dios comienza entonces a abrirnos los ojos en lo espirituales y a obrar en nosotros en lo espiritual. Entonces, ¿qué sucedió después de aquella revelación? Su acercamiento con el muchacho, ¿cómo prosiguió? Yo iba y siempre oraba por él, pero luego, al cabo de los 2 meses, el muchacho murió. ¡Wow! O sea, eso fue algo chocante, porque lo que venimos siempre escuchando es que Dios sana, que Dios liberta, pero en esta ocasión la voluntad de Dios al parecer fue diferente. ¿Cómo afectó esto a usted, que ya de por sí se había tomado esa lucha para usted? Eso fue para mí, eso me chocó mucho y luego que él muere, yo retorno de nuevo a la iglesia en la noche y comienzo a reclamarle a Dios. Y comienzo a contender con Dios, porque yo no tenía el entendimiento ni la capacidad para comprender, para entender lo que estaba pasando. Y yo le decía, pero Dios mío, pero yo oraba para que él se sanara. Y te pedía para que lo sanara. Y yo oraba con la certeza de que debía ser sano. Entonces, de repente descendió algo en el templo allá. Como un poder, algo poderoso, una autoridad descendió y comenzó a hablarme. Y mientras yo hablaba en lengua, yo entendía lo que me decía. Me decía, mira, en ese tiempo, periodo de tiempo que yo lo estuve vivo, era yo que lo tuve vivo. Porque había algo que tenía que preparar en él para podérmelo llevar. Bendito Dios. Pero no lo podía permitir que lo sane. Tu afecto y lo que tú querías hacer era que se sanara, pero yo no lo quería. Yo quería llevármelo porque era de perdición. Si lo sanaba, se perdía. Bendito Dios. O sea que a veces que hay personas que tienen los dones de sanidad y oran por personas para que se sanen y Dios no la sana. Wow, y es muy fuerte porque fíjese que uno siempre desea, sobre todo si se trata de una persona joven de 20 añitos como usted cuenta, uno desea ver la sanidad en esa persona, la libertad en esa persona. Sin embargo, en esta ocasión es diferente. Yo recuerdo también que en una ocasión conversaba con una chica y esta persona en medio de un accidente perdió a 4 miembros de su familia en un mismo día. O sea, en un accidente, estas personas iban en un vehículo
y mueren el padre, la madre, los hijos. Y, o sea, fue una situación bastante difícil. Eran personas muy creyentes de parte de Dios y muchos empezaron a cuestionar: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que estas personas murieran todas en un mismo día, desde jóvenes y ya más adultos? Y esta chica lo que comenta es que en ese cuestionar, la respuesta que ella entendía venía de parte de Dios era: yo lo permití así porque se podían perder. Porque recientemente esta familia había empezado a buscar de Dios, había empezado a tener un encuentro, un acercamiento con Dios, a optimizar, por decirlo de una manera, su relación espiritual, su vida espiritualmente sana. Y si no pasaba así, aunque escapaba al entendimiento humano, entonces podían perderse. Amén, amén. Eso sucedió con ese muchacho. Porque usted sabe que nosotros los seres humanos tendemos a ser malos agradecidos. Recuérdate de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, solamente de los 10, 9 no regresaron y un solo regresó. Uno solo regresó. Un solo agradeció. Y Jesús preguntó que ¿dónde están los 9? Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios lo sanaba, Dios conocía su corazón, sabía que Él no le iba a agradecer después y se iba a ir al mundo olvidando de lo que Dios hizo por él. Es así. Entonces, como Dios sabía eso, que Él es que conoce el futuro, el presente y todo lo por venir, entonces por eso Él no le permitió que se sanara, sino lo preparó para llevárselo. Después de un tiempo, recuerdo que comentábamos fuera del aire, sucedió algo con la madre de este joven. ¿Puede ilustrarnos un poquito? Sí, allá en la iglesia ya yo había dado una cuanta profecía de algo que había pasado, de que la iglesia se iba a quedar por mitad porque iba a venir una muerte espiritual que Dios me había revelado para la iglesia. Mas la gente, ellos no se apercibieron porque venía de mí y ellos me tenían como una persona normal. Menospreciaron la palabra que Dios había puesto a través de ustedes. Exacto, y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, no menospreciéis la profecía. Entonces yo me quedé callado y no dije nada a la mamá ni a la iglesia. Entonces al pasar 3 años, es decir, para que los que nos están viendo y escuchando puedan entender, Dios lo había usado dando una palabra a la iglesia y a causa de esa palabra que no era tan bonita ni tan buena como Dios te va a dar o Dios te va a promover, entonces la gente la menospreció y a causa de eso otras palabras o otras profecías o revelaciones que venían a usted se cohibía de decirlas. Amén. Que es lo que en parte pasó con lo que nos va a contar a continuación. Claro, yo a través de eso dije no voy a seguir diciendo nada porque ellos ignoran lo que viene de mí de parte de Dios. Entonces yo me quedé callado y dije no voy a decir nada. Entonces cuando pasan 3 años, yo me encuentro con la mamá de nuevo y yo le digo, ¿recuerda aquella vez cuando la gravedad de su hijo? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, mire, yo me tomé la guerra de su hijo para mí y comencé a interceder y a orar y a ayunar. Y cuando él murió, yo le pregunté a Dios que por qué se lo llevó y le decía, Dios mío, pero ¿por qué te lo llevaste? Y él me dijo que él no lo podía sanar porque en ese periodo de tiempo lo que estaba haciendo era más bien una preparación para llevárselo, porque si lo sanaba era de perdición. Entonces ya se le derramaron las lágrimas y me dijo,
wow, las mismas palabras que usted está diciendo, Dios usó a una profeta y la envió allá para que dijera eso mismo. Santo Dios. Entonces, porque Dios sabía que a mí ellos no me iban a escuchar. Porque el mismo Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra. Así es. Sí. Wow, maravilloso. Hay algo que tiene que ver mucho con su transformación en el Evangelio. Usted es un señor que creció en el Evangelio, ha tenido durante toda su vida ese acercamiento a Dios. Y yo recuerdo que estábamos conversando días atrás acerca de esa transformación, porque hoy en día, por muchos años hemos creído que acercarnos a Dios, tener un encuentro con Dios, tiene mucho que ver con la apariencia. Pero Dios le ha mostrado, le ha enseñado. ¿Quisiera usted compartir un poquito acerca de esas enseñanzas con nosotros en esta noche? Amén. Mira qué sucede. Esto no es por apariencia. Hay que poner los pies sobre la tierra. Y hay que entender que ¿a qué fue que Dios te llamó? Yo duré como 20 años en el Evangelio y lo duré perdiendo el tiempo. Dios mío, pero usted tiene que definir esos 20 años en los que usted dice, y los duré perdiendo el tiempo. Sí, porque después me di cuenta que en realidad lo que yo debería estar haciendo en esos 20 años, nunca lo hice. ¿Por qué? Porque no llegaba a conocer quién yo era. No tenía identidad como cristiano. Cuando uno no tiene identidad, tú no conoces quién tú eres ni hasta dónde puedes llegar. No tiene metas, ni tiene misión, ni tiene visión. ¿Qué le hizo tener entonces cuál fue ese elemento que despertó en usted esa identidad de la que usted habla? Sí, yo vine a Verón y vine a visitar a mi hija, y mi hija me llevó a Embajadores de Jesucristo. Entonces, encontré allí que lo que Dios me había mostrado en visiones, lo vi allí. Y lo que Dios me decía que haga, ya lo estaban haciendo allí. Entonces, a través de eso comencé a estudiar lo que se llama Sembradores de Iglesia en la Liga Internacional, Liga Bíblica Internacional. Y a través de eso y la visión de Embajador de Jesucristo por nuestro pastor, Dios me ha ido enseñando quiénes somos nosotros y a qué Dios nos trajo a este lugar, cuál es el propósito. Entonces, por eso ahora yo he entendido que yo estaba perdiendo el tiempo, más bien, que lo que estoy haciendo ahora es lo que verdaderamente debería estar haciendo antes. Y por eso que dicen la palabra que los primeros serán potreros y los potreros primero. Que muchos llegarán y encontrarán a muchos perdiendo el tiempo y no haciendo lo que tienen que hacer. Y dichoso aquel a quien hallen haciendo así. Exacto. Bienaventurado el siervo de que cuando su Señor llegue, lo haya haciendo así. Entonces por eso te decía que estaba perdiendo el tiempo. Porque a veces esto no es de que tú dure 40 días de ayuno, ni el año entero orando. No, sí hay que ayunar y sí hay que orar. Pero hay oraciones que son oraciones de calidad y oraciones que no tienen calidad. Porque el mismo Santiago dice, Santiago capítulo 1, que el que duda
no crea que tal que haga así va a recibir algo de parte de Dios. O sea que si ayuna y ora y duda, no puede dudar. Cuando tú dudas es porque tú no tienes identidad, no sabes quién eres. Ahora, cuando no dudas es porque tú sabes que quien te llamó te va a respaldar y que tú sabes quién tú eres delante de Dios. Bendito Dios. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación bastante productiva, muy edificante en esta noche, ese testimonio para aquellos que podrán estar probablemente pasando por alguna situación y quizás no entienden la voluntad de Dios, porque, por ejemplo, en el caso de enfermedades, pudiera no ser una enfermedad, tal vez pudiera ser la pérdida de algún inmueble, de algún trabajo, de algún negocio. Cualquiera de estas no se comparan una con la otra, pero el hecho de poder entender la voluntad de Dios. Quizás hay alguno al que sí Dios le permite recibir ese trabajo, sí le permite que se le dé ese negocio, sí le permite que esa persona que estaba enferma cobre ánimo, su cuerpo sea restaurado y sea sanado. Pero en otras circunstancias es lo contrario, y en todo tiempo debemos de alabar y de creer que nuestro Dios es real y que Él está ahí para nosotros, aunque parezca que las circunstancias son desafortunadas en el momento en el que nos encontramos en ellas. Amén, amén. Hay otra cosa. Yo pude entender también que como Él murió, hay cosas en nuestra vida que también Dios permite que se vayan, que se pierdan. Dios permite que se pierdan cosas en tu vida, pero son cosas que van a obstaculizar tu llamado, van a ser de entretenimiento o van a ser de estorbo. Entonces Dios permite que se pierdan, por más decir, y uno lo lamenta mientras lo pierde porque con mucho esfuerzo lo consiguió, pero hay veces que Dios permite muchas cosas en nuestra vida y es para llevar a cabo su propósito, pero nosotros en el momento no lo entendemos. Así es. Sí. Entonces, ya que está usted aquí en esta noche, nos gustaría cerrar este tiempo con una oración en favor de aquellos que se encuentran en una situación difícil y que por alguna razón no entienden la voluntad de Dios en este momento. Amén, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este momento. En este momento vengo en ruego y súplica, Señor, por todos aquellos, Señor, que están en alguna situación por ahí. Tú la conoces, Padre, y tú conoces quiénes son. Padre celestial, te ruego, Señor, que todo aquello que ha muerto en alguna persona o ha perdido, ha tenido pérdida, quizás de seres queridos, o quizá de algunas riquezas, algo que ha perdido, Padre, que seas tú dándole entendimiento que es para algo más grande, Padre celestial, que tú quieres hacer con él, Padre amado. Porque cuando tú le quitaste todo a Job, dice en la palabra de Dios que se le devolvió doble de lo que tenía Job, y era uno de los más ricos de los orientales. Padre, te ruego, Señor, que le ayude y le direccione, Señor, que sea tu Santo Espíritu tratando con ellos y dándole a entender que más bien fue un propósito tuyo para llevarlo al nivel espiritual donde tú lo querías llevar y conforme a tu propósito, porque dice en la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Eduardo, por compartir este valioso tiempo con nosotros. Así despedimos este programa en esta noche.
Amén. Bueno, señores, y ahí escucharon el testimonio de Eduard Pérez, quien estuvo hoy con nosotros desde la Iglesia Embajadores de Jesucristo aquí en Verón, Punta Cana. Eso ha sido todo por esta noche. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Este programa llegó a ustedes gracias a Embajadores de Jesucristo y Sin Reservas Producciones. Testimonios que transforman. Una propuesta diferente. Entrevistas. Testimonios. Y palabras de Dios para tu vida. Usted está viendo Aquí TV. Solo aquí.